Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Parrado Vera, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente voy en noveno semestre. Estoy cursando una materia cuyo nombre es Procesal Público. Esta materia está dirigida por nuestro docente, el doctor Héctor David Gutiérrez, y el día de hoy le vamos a hablar de la conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo. Para entrar un poco más a fondo en el tema, cabe iniciar con una breve definición, un concepto de conciliación. Pues así las cosas, podemos decir que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio de cual dos o más personas gestionan la solución directa de sus indiferencias, de sus altercados, con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Ese tercero debe ser una persona imparcial, diferente al juez denominado conciliador en los asuntos contenciosos administrativos. La conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de los conflictos entre los particulares y el Estado, la cual debe obligatoriamente adelantarse ante un agente del Ministerio Público como requisito de procedibilidad. Antes de presentar una demanda de nulidad y restablecimiento de reparación directa o sobre controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en asuntos de naturaleza conciliable, podemos decir que esta audiencia de conciliación extrajudicial tiene unas características particulares. ¿Cuáles son esas características? Son las siguientes. La conciliación es un mecanismo alternativo útil para la solución de los conflictos. Segunda, es un instrumento de autocomposición de un conflicto por la voluntad concertada o el consenso de las partes. También tenemos otra, que la conciliación extrajudicial constituye una actividad preventiva en la medida en que busca la solución del conflicto antes de acudir a esta vía procesal. Aquí es donde es importante pues, esta conciliación. Como cuarta, el conciliador, agente del Ministerio Público, él no interviene para imponer a las partes la solución del conflicto en virtud de una decisión autónoma e innovadora. Sin embargo, el acuerdo conciliatorio requiere esta aprobación judicial, por eso es importante esta figura ahí. Quinto, la conciliación tiene pues un ámbito que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, principio de ser negociados o en relacionado con personas cuya capacidad de transacción no se encuentran limitadas por el ordenamiento jurídico. También tenemos otra, que es la conciliación es el resultado de una actuación que se encuentra reglada por ¿quién? Por el legislador, ¿sí? Ya esta solicitud puede presentarse de manera individual o conjunta por los interesados, que bien puede ser personas naturales o personas jurídicas, públicas o privadas. Dicha solicitud de conciliación debe dirigirse a quién, a los procuradores judiciales que desempeñan sus funciones de interveniente en acción junto a tribunales administrativos competentes para aprobar la respectiva conciliación. En las ciudades donde existen más de un procurador judicial para asuntos administrativos, el asunto se somete a reparto. Hay que tener eso muy en cuenta. Si las controversias, es decir, competencia del Consejo de Estado, en única instancia, el trámite conciliatorio estará encargado de quién, del procurador delegado, que actúa ante la sesión competente para conocer de este asunto. En aras de la protección de los derechos de las personas involucradas en el conflicto, la ley establece que en la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo,
las partes deben estar representadas por abogado, quien deberá concurrir a las audiencias que se lleva a cabo. Esto reglamentado en el párrafo 3 del artículo primero de la ley 640 del año 2001. Bueno, vamos a hablar cuándo es obligatorio para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y qué puede suceder en caso que esta no se realice, ¿sí? También es otro factor muy importante. La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que considere se le ha causado un daño antijurídico con ocasión de la expedición de un acto administrativo particular o de la ocurrencia de un hecho también, o una omisión a una operación administrativa o de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de un contrato estatal también. Debe intentar obligatoriamente la celebración de un acuerdo conciliatorio de las controversias existentes con las entidades u organismos de derecho público o con el particular que ejerza funciones públicas, antes de presentar la respectiva demanda encaminada a obtener una pretensión económica. Lo anterior en los términos del artículo 13 de la ley 1285 del 2009 nos dice que el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que logre el acuerdo o cuando vencido el término previsto, es decir, en los 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud de la audiencia, no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de la conciliación. ¿Sí? Con esa sola solicitud se puede presentar. De esta manera también quedó consignado el artículo 20 de la ley 640 del año 2001. En el artículo 20, ¿qué nos dice este artículo 20? Nos dice que la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término. Entonces, la citación también a la audiencia deberá comunicarse a las partes por medio que el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando precisamente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención o las consecuencias jurídicas de la norma, la comparecencia también. Las autoridades de la policía presentarán también toda su colaboración para hacer efectiva la comunicación de la citación a la audiencia de conciliación, ¿sí? También en el artículo 35 de la misma ley 640 del 2001 que estamos hablando, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones de disponer conceptos frente a la conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo, tales cuales creen que son, tales como el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo o cuando vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 20 de esta ley, pues la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento
también podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación, como en el caso anterior. También en los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, el procurador judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en el reglamento. Así es algo muy importante de la función de él. En caso del incumplimiento, el procurador por auto indicará al solicitante los defectos que debe subsanar, para lo cual pues concederá un término de 5 días contados a partir del día siguiente a la notificación, es el término para subsanar del auto, advirtiendo que vencido ese término sin que se haya subsanado, se entenderá que desiste de la solicitud y se tendrá por no presentada. La corrección deberá presentarse con la constancia de la constancia recibida por el convocado contra pues el auto que ordena subsanar la solicitud de conciliación. Solo procede el recurso de reposición. Es muy importante presentar esto a la hora de subsanarla. Si no se realiza la conciliación cuando el conflicto es conciliable, recordemos que los asuntos que no se pueden conciliar, es decir, cuando el agente del Ministerio Público determine que el conflicto por su parte, por su naturaleza jurídica, no es transigible, desistible o conciliable, expedirá dentro de los 10 días calendario siguientes la presentación de la solicitud de conciliación. Una constancia con el siguiente contenido, se dejará una constancia con eso. A. Lugar y fecha de presentación de la solicitud de conciliación. ¿Sí? Fecha en la que es expedida la constancia objeto. Objeto, conciliación, partes, pretensiones y cuantías. También razones de derecho que motiven por qué el conflicto no es conciliable. Firma del conciliador, junto con las constancias se devolverán los documentos aportados por los interesados, y por la mayor seguridad se guardará copia de la solicitud y anexos en el archivo respectivo del agente del Ministerio Público. Pero cuando, si lo es y no se realizó la conciliación extrajudicial, no procede la demanda del derecho alegado. Es una pregunta que nos hacemos, una pregunta muy interesante. ¿Qué implicaciones tiene esta audiencia frente al fenómeno de la caducidad? De conformidad con lo dispuesto en la Ley 640 del 2001, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante los agentes del Ministerio Público para asuntos de lo contencioso administrativo suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta, bueno, vamos a ver hasta qué. Primero, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio. Segundo, se registre el acta de conciliación en los casos en que este trámite sea exigido por la ley, o se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 del año 2001. También tenemos otra que es si se vence el término dentro de los 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero. Esta suspensión opera por una sola vez y es de carácter improrrogable. Es muy importante tener eso en cuenta, pero ha de advertirse que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 640 del año 2001, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado,
el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente. Las solicitudes de conciliación se presentarán en la sede de los despachos de los procuradores, ¿sí? Ahí es donde se presentan. Judiciales para asuntos administrativos o agentes del Ministerio Público asignados para adelantar las conciliaciones, ahí es donde se hace esto. También, ¿qué sucede si llega a conciliar ante el procurador? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué efecto tiene? El acta de acuerdo conciliatorio total o parcial adelantado ante el agente del Ministerio Público y el correspondiente auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efecto. ¿Cuál efecto? Efecto de cosa juzgada. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, se elabora un acta que debe contener los siguientes aspectos. Primero, la identificación de quienes intervinieron en la audiencia, ¿sí? Segundo, los hechos. Tercero, el objeto de la conciliación. Cuarto, las propuestas presentadas por el Ministerio Público también. Quinto, el contenido, extensión y modalidades del acuerdo logrado, manifestado en forma clara, expresa y determinadas las obligaciones a cargo de cada una de las partes, con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar del cumplimiento de las obligaciones. También tenemos otra que es las consideraciones de la gente del Ministerio Público pues acerca del acuerdo al que llegaron las partes. También la firma de quienes intervinieron en la audiencia, es muy importante esta. Si el acuerdo es parcial, se dejará expresa constancia de ello, si fue de esa manera, presionando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron, advirtiendo a los interesados su derecho a acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar lo que no fue objeto de acuerdo, ¿sí? El agente del Ministerio Público debe remitir al juez o corporación competente estas actas contentivas de conciliación a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la audiencia, a fin de que se verifique el respectivo control y se apruebe o impruebe el acuerdo al que llegaron las partes. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una breve